Para esta ocasión vamos a ver un poco de lo que es la historia de la geometría. Esta palabra se deriva de dos raíces, o sea, está dividida geo, que significa tierra, metrón o metría, que significa medida. O sea que cuando juntamos eso, estamos diciendo que la geometría significa medida de la tierra. Lo que quiere decir que esta concepción geométrica se acepta sin demostración, era producto de la práctica, y la cual en los conceptos básicos primarios tenemos el punto, recta, plano y espacio, que no se definen, sino que se captan a través de los sentidos. Puede darse como modelos físicos para cada uno de ellos, pero como su bien nombre lo dice, la geometría es una de las ramas de la matemática que se encarga del estudio, de medir, de poner figuras, en fin. Es una de las ciencias más antiguas conocidas. Se dice que inicialmente constituía cuerpo de conocimientos prácticos en relación con las longitudes, las áreas y los volúmenes. También que la civilización babilónica fue una de las primeras culturas que incorporan el estudio de la geometría. Pero hay dos versiones. Una dicen que fue la Babilonia y otra dicen que fue la egipcia. Los egipcios estaban tenían esta área muy desarrollada, según los textos de Heródoto, Estrabón y Diodoro Sicú. Euclides en el siglo III a.C. configuró la geometría en forma de axiomática y constructiva, tratamiento que se estableció una norma a seguir durante muchos siglos. La geometría euclidiana describe los elementos. Esto fue una de las obras más importantes que dio el empuje a lo que hoy conocemos como la geometría. Una de las civilizaciones que se desarrolló o que desarrolló lo que es la geometría es la Babilonia. A esta se le atribuye la invención de la rueda. Es por lo que además se le otorga su contribución a la investigación de la longitud de la circunferencia en relación con su diámetro, siendo este el número 3. Este descubrimiento permitió a los babilonios considerar que la longitud de la circunferencia es un valor intermediario entre los perímetros del cuadrado inscrito y circunscrito en una circunferencia. O sea, que mediante el uso de la astronomía, ya que el año se dividía en 360 días, establecieron que la circunferencia también se dividía en 360 partes, obteniendo el grado sesagesimal. Se les atribuye también el conocimiento de cómo trazar un hexágono regular inscrito, además de hallar el área del trapecio del rectángulo, que significa que esta civilización tuvo gran aporte con lo que es la geometría hoy en día. Por su parte, los egipcios, ellos decían que la geometría se desarrolló en el antiguo Egipto, según los conocimientos que existen en los libros. Y ellos admitieron, como Heródoto, que ellos aceptaron que los egipcios habían inventado la geometría y la habían enseñado a los griegos, aunque lo único que ha perdurado son algunas fórmulas, o mejor dicho, algoritmos expresados en forma de receta para calcular los volúmenes, áreas y longitudes, cuya facilidad práctica con ella se pretendía, por ejemplo, calcular la dimensión de parcelas de tierra para construir después las inundaciones, para después medir las inundaciones anuales que provocaba el río Nilo. Esto le permitió que luego de pasadas las inundaciones ellos pudieran medir el terreno de cada quien y evitar los problemas de herencia que existían en ese momento. Uno de los textos encontrados en los egipcios son los papiros egipcios.
de texto de matemáticas que han perdurado destinado a la educación de los escribas no han justificado alguno de los métodos de cálculo empleados, limitándose a explicar las operaciones que hay que realizar. El papiro de Alames y el papiro de Moscú muestran conjunto de métodos prácticos para obtener diversas áreas y volúmenes destinados al aprendizaje de escriba. Es discutible si estos documentos implican profundos conocimientos o representaron el cambio de todo conocimiento de los antiguos egipcios tenían sobre la geometría. Una de las civilizaciones que tuvo que ver, fue Grecia. En Grecia fue una de las primeras ser o ciudad donde se trató lo que es la geometría formal, la parte de los conocimientos concretos y prácticos de tesis. La veracidad de la tesis dependerán de la validez del razonamiento con que se han extraído, según lo estudiado por Aristóteles en su lógica, y de la veracidad de las hipótesis. Pero entonces debemos partir de la hipótesis cierta para poder afirmar una rotundidad de tesis. Para poder determinar la veracidad de las hipótesis habrá que considerar, según Grecia, en esa ciudad, habrá que considerar cada uno de cómo era la tesis o razonamiento, cuya hipótesis deberemos también comprobar. Se trata aparentemente de un proceso sin fin, en el que indefinitivamente las hipótesis se convierten en tesis a aprobar. Los 3 problemas sin resolver. La geometría griega era incapaz de resolver 3 famosos problemas geométricos que heredaran los matemáticos posteriores. Esos problemas tenemos, el primero era la duplicación del cubo. En este cuenta la leyenda que una terrible peste asolaba la ciudad de Atenas hasta el punto de llevar a la muerte a Pericles, una embajada de la ciudad de oráculos de Defón, consagrada a Apolo, para consultar que se debía hacer una erradicar a la mortal enfermedad. Tras consultar esto, la respuesta fue que se debía duplicar el altar consagrado a Apolo de la isla de Honor. Entonces, otra fue la intersección del ángulo. Es uno de los problemas clásicos de las matemáticas de la antigua Grecia. El problema consistía en encontrar un ángulo cuya medida sea un tercio de otro ángulo dado, utilizando únicamente reglas y compás. Otro problema sin resolver sería la cuadratura del círculo. Consiste en tratar de obtener un cuadrado cuya área mida exactamente lo mismo que el área del círculo dado. Anaxágoras fue el primero en intentar resolverlo, dibujándola en las paredes de su celda. Fue apresado por explicar diversos fenómenos que los griegos atribuían a los dioses. Bueno, aquí podemos ver cómo se concebía la geometría medieval y la proyectiva. En la medieval, durante los siglos de la matemática, comienzan nuevos caminos de la mano de hindúes y árabes. La trigonometría y el álgebra, o sea, el uso de la notación posicional y el cero, aunque relacionadas con la astronomía y la astropología, pero en geometría apenas hay nuevas aportaciones. En el occidente, a pesar de que la geometría es una de las 7 artes liberales, o sea, encuadrada a la Kydrobius, la escuela y las universidades se limitan a enseñar los elementos y no hay aportaciones, mientras que la geometría proyectiva es en el Renacimiento cuando las nuevas necesidades de representación del arte y de la técnica empujan a ciertas
humanidades a estudiar propiedades geométricas para obtener nuevos instrumentos que le permitan representar la realidad. Vamos a ver qué encontramos en la geometría cartesiana. Como su nombre lo dice, cartesiana. Fue del científico matemático René Descartes, creó la geometría analítica, introdujo un sistema de coordenadas llamado cartesiana. Pero es sin lugar a duda la aparición de lo que es la geometría analítica, lo que enmarca la geometría en la edad moderna. Descartes propone un nuevo método de resolver problemas geométricos y por extensión de investigar en geometría. El nuevo método analiza la geometría utilizando ecuaciones algebraicas. Se cambia la regla y compás clásicos por extensiones numéricas que pueden representar mediante coordenadas cartesianas utilizando notación actual. Dicho método se expresa así. Aquí tenemos un plano cartesiano, una figura creada por René Descartes, donde se trazan dos rectas perpendiculares o ejes que por convenio se trazan de manera de una de ellas sea horizontal y la otra sea vertical. Cada punto del plano queda univocadamente determinado por la distancia de dichos puntos a cada uno de los ejes, siempre y cuando se dé también un criterio para determinar sobre qué semiplano determinado por cada una de las rectas hay que tomar esa distancia. Criterio que viene dado por un signo. Ese par de números, las coordenadas, quedará representado por un par ordenado, siendo la distancia a uno de los ejes. O sea, que el eje Y, conocido como abscisa, el eje X, conocido como abscisa, el eje Y, conocido como ordenadas, cuando se juntan, entonces tenemos lo que sabemos como coordenadas, o sea, un punto, una coordenada. Dentro de los científicos más destacados en el desarrollo de lo que es la geometría, podemos mencionar muchos de ellos. Vámonos con el primero. Tenemos a Pitágoras, 1582-1500 a.C. Vivió inmediatamente después de Tales. Fundó la escuela pitagórica, organización que se guiaba por el amor a la sabiduría y en especial a las matemáticas y la música. Después el pueblo se rebeló contra ellos y quemó su sede. Algunos dicen que el propio Pitágoras murió en el incendio, otro que huyó y se desencadenó o se dejó morir de hambre. Además de la fórmula del teorema que lleva su nombre, inventó una tabla de multiplicar y estudió la relación entre la música y las matemáticas. Otro científico conocido tenemos a Tales de Mileto, geómetra griego y uno de los 7 sabios de Grecia. Fue el primer matemático griego que inició el desarrollo racional de la geometría. Tuvo que soportar durante años las burlas de quienes pensaban que sus muchas horas de trabajo e investigaciones eran inútiles, pero un día decidió sacar rendimiento a sus conocimientos. Sus observaciones meteorológicas, por ejemplo, le sirvieron para saber antes que nadie que la siguiente cosecha de aceituna sería significativa. Compró todas las prensas de aceituna que había en Mileto. Las cosechas fue efectivamente buenísima y todos los demás agricultores tuvieron que pagarle por usar las prensas. Otro matemático reconocido es Euclides. Se conoce muy poco de la vida de este sabio. Posteriormente vivió entre el 1365 y 1300 a.C., pero se desconoce su lugar de nacimiento. Se le denomina de Alejandría porque fue en esa ciudad donde desarrolló todo su trabajo. Su obra principal, Elementos de la Geometría, como el texto matemático, es conocido como el texto matemático más exitoso de toda la historia. Tanto es así que hasta
una época muy reciente, todavía se utiliza como texto escolar en Inglaterra. Otro científico muy reconocido es Arquímedes. Este pertenece entre 287 y 212 a.C. Se le considera el padre de la ciencia mecánica y el científico y matemático más importante de la era antigua. Tuvieron que pasar casi 2000 años para que apareciera un científico comparable como el de Isaac Newton. En el campo de las matemáticas puras, su obra más importante fue el descubrimiento de la relación entre la superficie y el volumen de una esfera y el cilindro de la que la suscribe. Por esta razón mandó Arquímedes que sobre su tumba figurase una esfera inscrita en el cilindro. A él le debemos inventos como la rueda dentada y la polea para subir pesos sin esfuerzo. También a él se le ocurrió usar grandes espejos para incendiar a distintos los barcos enemigos. Eratóstenes, matemático, astrónomo, geógrafo, filósofo y poeta griego, fue el primero que midió con buena exactitud el meridiano terrestre. Para eso ideó un sistema a partir de la semejanza de triángulo. Tartaglia o Nicole Fontaine Tartaglia, conocido con el apodo de Tartaglia debido a su tartamudez, consecuencia de un golpe en la cabeza durante su infancia. Su apodo está ligado al del triángulo formado los conscientes de la sucesión potencial de un binomio. De familia muy humilde, su genio y su fuerza de voluntad le llevaron a ser un gran matemático. Resolvió una importante ecuación de tercer grado y guardó en secreto su descubrimiento. Podemos seguir mencionando a Leonardo Pisano, René Descartes, Isaac Newton. Tenemos muchos científicos que mencionar. En fin, ¿qué es entonces la geometría? Dicho en algunos pensadores matemáticos, por ejemplo en Wikipedia dice que es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio, incluyendo puntos, rectas, planos, politos, o sea, que incluyen paralelas, perpendiculares, curvas, entre otros. También encontramos otra definición en la página definición.d que dice, es una parte de las matemáticas que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de una figura en un plano y en un espacio. También los Pitágoras dicen Pitágoras afirmaba que todas las cosas se pueden traducir a números, que el universo es un cosmos donde todo está ordenado y sigue una estructura matemática, por lo que todo se puede medir mediante reglas y patrones matemáticos. Creía que el conocimiento de los números era el camino a la verdad. Eso pensaba Pitágoras. Espero que ustedes hayan tenido una breve explicación de la historia de la geometría. Recuerden que la historia de la geometría se le atribuye tanto a los babilonios como a los egipcios. Hay dos versiones sobre eso. En un segundo encuentro veremos otras cosas que tienen que ver con la geometría.